tus datos, por ejemplo. Ani, buen día. Buen día. Ya nos vimos atrás en el famoso Estudio 7, pero vuelvo a saludar. Pero ahora nos volvemos a saludar. Exactamente, les vamos a hablar de cuánto salen los datos digitales. Primero vamos a aclarar, ¿qué son los datos digitales? Bueno, esto está relacionado a este famoso escándalo de Cambridge Analytica del que hablamos siempre, del que la gente ya debe estar podrida de escuchar, del que la vez pasada les contaba que hay un documental en Netflix que lo explica muy bien y que tiene algo muy curioso también, que es que dice que esta empresa, esta consultora, obtuvo los datos para influir también en las elecciones de Argentina del año 2015, por lo cual esto, y en otros países por supuesto, por lo cual se renovó el debate. Lo que dice este documental es justamente que hay empresas que vía Facebook utilizan nuestros datos. ¿Qué son nuestros datos? Cuando nosotros llenamos una encuesta online, cuando nosotros respondemos o cuando bajamos una aplicación y aceptamos los términos y condiciones. Bueno, ahí ellos obtienen nuestros datos. En el caso de Cambridge Analytica obtenían el dato nuestro por dar el ok y el acepto y el de todos nuestros amigos. Entonces, el New York Times, este famoso diario que reside en Nueva York, lo que hizo fue investigar cuánto salen nuestros datos. Lo hizo con una investigación que tiene en cuenta el año 2018, porque lo que se está debatiendo en este país es justamente qué hacer con esto, porque dice, hay empresas como por ejemplo, ellos dan el ejemplo de General Motors, que dicen tienen que pagar impuestos, tienen que pagar al Estado por ejemplo, el acero. Bueno, acá las empresas, Facebook, Google, tienen que pagar por estos datos. Entonces el debate tiene que ver, ¿a quién le pagan? ¿Al Estado? Bueno, algunos dicen que sí, que tienen que pagar el 50% al Estado a modo de impuesto, y otros dicen que tienen que pagar al ciudadano por utilizar sus datos para venderle publicidad. Lo que vamos a ver es cuánto salen nuestros datos, o por lo menos es lo que se recuperó de Estados Unidos, de lo que salieron los datos digitales en 2018. Lo que dicen es que juntaron 76.000 millones de dólares en 2018, que este año el precio es mucho más alto y que va a ir todavía más en aumento porque cada vez se utilizan más los datos digitales para cosas distintas como por ejemplo el registro facial y demás cuestiones. Y que por persona, si se tendría que pagarnos, serían $122. La verdad es que no es tanto lo que uno cobraría por dar sus datos, que son muy valiosos. Por eso es que otros científicos lo que sugieren es cuidarlo tanto como uno cuida al CBU del banco, porque realmente a partir de esto no solo pueden meterse en la democracia de los países como demuestra este documental, sino que también te pueden ofrecer cosas que realmente no necesitas estar bombardeado constantemente de este tipo de publicidades. Claro. Pero bueno, este es un dato que se desconocía hasta el momento. Siempre decíamos que es más caro que el petróleo, que se volvió muy valioso, y esto es lo que se recaudó, digamos, en 2018, lo que podrían haber pagado, lo que deberían haber pagado, por ejemplo, al Estado, o qué deberían haber hecho con ese dinero. El debate está abierto, se da en países como Estados Unidos primero. En otros países va a ser distinta la norma, pero bueno, por lo menos se va a tener una referencia. La cuestión es que hay que cuidar los datos y que son muy valiosos. Claro, lo que pasa es que cómo estableces también filtros de protección a tus datos. Si utilizas una red social es para postear, por ejemplo, no sé, Facebook. Facebook posteas cosas de tu vida, dónde está, tus vacaciones, tu familia, tus amigos y demás. Y en realidad la red social se creó para eso. Entonces si vos la llenas de filtros, por ejemplo, ya no cumple su función. Claro, poniéndome del lado de decir, bueno, voy a cuidar mi privacidad y no voy a compartir datos. Y al final no la usás directamente. Claro. Aunque lo tengas en privado y compartas con gente que vos conocés. Claro, lógico. Pasa lo mismo también. En el caso de Cambridge Analytica, lo que dicen es que lo que pasó en 2016 fue que muchos usuarios, y yo creo que recuerdo haber hecho lo mismo, es que rellenabas un quiz, era el famoso test de personalidad, donde te hacían ciertas preguntas y después te daba como una respuesta de cómo era tu personalidad, viste, algo así medio del horóscopo. Lo que pasa es que vos ahí decías, te tomaba como más o menos cómo pensabas políticamente, cuál era tu ideología frente a tal cuestión, y lo que demuestra este documental, y de una manera muy clara, que a mí por eso me gustó mucho verlo, es que ellos con eso directamente armaban un perfil psicológico. Supongamos que en el mundo, no sé, o en cierto país habían 5 perfiles psicológicos. Bueno, a cada perfil se buscaba si era indeciso frente a la elección. Y si era indeciso, era el target de esta consultora de Cambridge Analytica, que hoy está cerrada, para convencerlo de que vote a ese partido, en el caso de Estados Unidos, el de Donald Trump, que los había contratado.
Entonces, a raíz de ese perfil psicológico que te armaban, no solo te dan publicidades de pañales o de lo que fuera, sino que te bombardeaban con noticias, algunas verdaderas, otras truchas, y ahí entran las famosas fake news, y te bombardeaban constantemente con estas noticias hasta que vos inevitablemente terminabas votando al candidato que ellos querían porque vos estabas indeciso. Bueno. Claro, pues vamos a ser El manejo de sinceros. las masas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros leen las políticas de privacidad, por ejemplo, al momento de bajar una aplicación o de hacer algún tipo de encuesta? ¿Vos la lees? No, nadie. Yo leo todo. Siempre es acepto. ¿Todo? Buscando el donde dice acepto. Claro. Bueno, Acepto, No lees. tilde, ahí el Nada más acepto, pum. Es un ok. choclazo así con una letra Claro, chiquita, tenés que a que- propósito. Está hecho a lo deben propósito. hacer, Es esa sí, para que te sesión, ¿no? canses, sí. Ese es el tema, no tanto o sea, lo que compartís sí, pero además lo que vos cedés después sobre el uso de esa Claro. información. Y bueno, ahí ellos se cubren legalmente, porque Exacto. en realidad te están dando la posibilidad de decir, no, no estoy de acuerdo, Claro. pero el no estoy Vos de diste acuerdo el es ok. no utilizo la aplicación en realidad. y en este es loquísimo porque vos no solo dabas tus datos, sino dabas los datos de todos tus amigos de Facebook. O sea que bastantes cayeron ahí Claro. sin ni siquiera tocar el acepto. Claro. Pero bueno, esto ocurre constantemente. $122 en concreto, claro. En nada, el Por 2018 persona. no ganamos nada directamente. Justamente se ve en el documental, hubo un hombre que los denunció para que les devuelvan sus datos, porque sí leyó la política de términos y condiciones, y bueno, todavía está en juicio, y bueno, todavía no recibió ni los $122 ni nada, pero... Imagínate si la justicia falla a favor, se fundan las redes sociales. Claro, y si todos le hiciéramos el juicio este... Por eso, si Sí, falla porque a aparte- favor y hay un antecedente de que la justicia Y falló. va a sentar jurisprudencia, pero Sí. lo que reclama además esta persona es que quiere saber cuáles son esos Claro, datos que claro. tienen. ¿Qué saben de él? Y lo que hace la empresa es declararse culpable de ese delito. Le niega los datos declarándose culpable de ese delito de no devolverle los datos. Claro, y no se O los sea, devuelve Está directamente. plantada en que no se lo No va a se lo va a devolver de devolver. ninguna manera. Asume el delito, ya. Claro. Lo que pasa es que se supone que hay una ley que es la ley de habeas data, por la cual todos te tienen que brindar la información que hay sobre vos, ¿no? Entonces, lo que pasa es, bueno, acá hay una discusión legal internacional, si se quiere, Claro. pero a nivel local vos tenés la ley de habeas data que te protege de esto y de conocer qué información hay sobre vos en distintas plataformas y en distintos servicios. Claro. Sí, y la pelea, además, Anita, de esta persona es para tratar de convertir los datos Sí. en derechos humanos, que Claro. esa información Eso- tenga ese valor para estar protegido de otra manera. Eso es lo que se plantea justamente, que los datos hay que cuidarlos tantos como los derechos humanos y que no hay jurisprudencia sobre eso. Es decir, como que él no los puede ir a reclamar, uno lo está otorgando constantemente, intervienen en la democracia, intervienen en un montón de cuestiones y no son considerados como derechos humanos, como propios. Entonces ahí es donde se genera toda la cuestión y ahí es donde está el debate jugando. Es decir, ¿le pertenecen a la persona? Sí, está bien, está claro. Las empresas lo usan, sí lo usan y lo usan de manera legal. Entonces, ¿qué hacen con eso? ¿Pagan impuestos? Lo tienen que... y ahí está todo lo que el debate que algunos plantean. Bueno, hay que pagarle a los ciudadanos. Bueno, con el 50% de impuestos se podría generar nueva infraestructura y demás. Lo que pasa que en algunos países que se meta el Estado en estas cuestiones es como aún más peligroso, ¿no? Entonces es todo un debate Pero vos nuevo. das Pero el tendría que haber una consentimiento. sanción, por ejemplo, digo yo, para las empresas con el tema de los mails. Te llegan ofreciéndote cualquier producto, Sí. el cual vos nunca pediste Sí. ni nunca te interesaste por esa empresa. Son esos, contratan creo que donde te mandan Sí, 50.000. consultoras. Vos le pones, no quiero estar suscrito, es un spam que eso, para que no te vuelva más. Pasa una semana y te vuelve a vuelve, llegar exacto. a tu misma casilla de correo, te vuelve a llegar el mail de esa empresa, que seguramente deben hacer alguna modificación para que te pueda llegar esa empresa que tendría que ser sancionada. Claro, no es ilegal. Lo mismo pasa cuando te llaman por teléfono para que te metas en una empresa, por ejemplo. No, eso es una tortura Eso y es- de eso eso es una hay tortura. muchísimos reclamos porque Sí. hay una compañía en particular Sí. que llama cualquier día, o capaz te llaman A un cualquier domingo a hora. las 7 de la Cualquier hora. mañana, Me ha pasado. o un Pero- viernes a las 12 de la noche y vos la solución que te dan es que llames a un número y que registres ese número para que no te llamen más, no llamen más. Pero te vuelven a No llamar. me acuerdo cómo se... Pero te ¿qué cambia- pasa? Claro, te llaman... De otro. Te llaman desde otro número. Yo fui bloqueando y van cambiando el número. Sí, sí, Claro, sí, No, y acá el delito en sí está en que las empresas terminan comercializando esos datos y no es esa la autorización Uno que autoriza, uno da. exacto, para Vos, exponer, digamos, vos para compartís tu publicar, información, exacto. tal el cual. delito está Pero en no que con fines, ellos después digamos, lo lucro. utilizan como una mercancía
y el único rédito se lo lleva la empresa esa, Claro. y la que después saca jugo de eso, pero para el usuario No hay ningún rédito. rédito, para el Estado no hay ningún rédito, y parte de la triangulación internacional tiene que ver con que este caso, por ejemplo, el hombre que denuncia, comprueba que los abogados de esa empresa están en Inglaterra, entonces todo el tiempo hay una triangulación internacional respecto de los derechos que vos tenés en tu país, de dónde está la sede de la empresa que maneja esos datos, cuál es la legislación ahí. Es muy, muy complejo, es imposible. Y este es el valor, no es que nosotros cobraríamos $122 y nos pagaran a nosotros, sino que al decir que es una mercancía, lo que se dice es que justamente por persona esta mercancía valdría $122. Y que a nivel país, Estados Unidos, sale 76.000 millones de dólares, es lo que valdría esta mercancía en la cantidad de personas y en la cantidad de datos que se usaron. Claro. Pero no es lo que nosotros cobraríamos ni nada que ver. Lo que sí se puede obtener es del 50% de lo que pagarían de impuestos, por ejemplo, de 76.000 millones en el año 2018. Pero como les decía, esto va constantemente en aumento. Estamos en el 2019, hoy ya se debe haber hasta duplicado o triplicado, porque ahora lo que interviene es la inteligencia artificial que se está utilizando también con nuestros datos, mejorando algoritmos para todas estas empresas y demás.